En el año 2022, la Asamblea Nacional le otorga la amnistía al señor Issa, al señor Vargas, a la señora Pavón y a todos aquellos que atacaron a Quito en el 2019. Lo que establece la norma es que está prohibido otorgar amnistías a quienes están siendo procesados por delitos de terrorismo. Sin embargo, le dieron la amnistía. Se presentó la acción de inconstitucionalidad en el año 2022. Es 2025 y hasta ahora la Corte ni siquiera llama audiencia. ¿Eso es un problema con los fallos o es un problema de falta de cumplimiento de sus obligaciones? Yo estoy convencido de que los jueces no pueden ser responsables de sus fallos. Pero si tenemos jueces que prevarican, que fallan contra norma expresa, que demoran la justicia o que no cumplen sus obligaciones elementales como de excusarse de los procesos en donde han sido activistas y marchantes y han cobrado en torno al tema, bueno, ahí estamos frente al proceso. ¿Y quién tiene que resolver eso? Bueno, la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, pues porque el principio de control político es cuando se incumplen funciones para las cuales fuiste electo. Extorsionador le incomodó a su colega. Sí, vi su reacción agresiva y visceral. Me parece que hay dos imágenes que reflejan el nivel de amenaza y de fuerza que está situando el gobierno hacia la Corte. La primera, esa cadena nacional de la ministra de Gobierno y su subsecretario Olsen con militares y fuerza pública encapuchada. Eso es digno de un régimen autoritario, militar de los años 70 en el Cono Sur. Todo bien, pero en ningún caso extorsionador, pues. Como amenaza política, como chantaje político. Hay un bagaje de sinónimos que hay que entender en su contexto. Y la segunda es que el presidente ahora convoca a una movilización contra la Corte Constitucional. En lugar de abrir el diálogo público, convocar a la sociedad civil, a la academia, a debatir estos temas. La democracia es deliberación. La Corte Constitucional ha votado durante todos estos años, insisto yo, muchas disponga su licencia para participar en las elecciones, no se pronunció a tiempo, lo que dice Andrés es verdad, sobre la cuestión de la vicepresidenta, etcétera, etcétera. Le dio cancha, le ha dado cancha libre con su demora de la sentencia. Y es por eso, esa lógica de los tiempos que es propia de toda Corte, porque tiene sus tiempos, ha golpeado a unos y a otros, a unos y a otros aquí y en partes del mundo. Pero ahí están estas dos acciones. Cadena nacional con fuerza pública encapuchada y el presidente con todo el poder que tiene ahora declarando enemigo y con la retórica del enemigo interno, porque esa es la retórica de la guerra que acaba de retirar bien el asambleísta Castillo. Esa retórica de la guerra supone que hay unos enemigos a los que hay que asediar, eliminar, acosar, y el discurso que se está montando contra la Corte, que en rigor es un discurso contra la vigencia de la Constitución, tiene que ver con esa presión brutal y con ese avasallamiento al que me refería. ¿Por qué Noboa, con toda la fuerza y la popularidad que tiene, si le molesta tanto este diseño constitucional, ¿por qué no convoca a la Asamblea Constituyente? Es lo que corresponde. Ese sería el camino más adecuado. Todos puedan deliberar sobre un punto en el cual nosotros vemos que existen problemas y una pata coja en el Estado. Estamos todos enfrentando el problema de la delincuencia y resulta que mientras ellos, me refiero a la delincuencia, tienen cadena de mando, tienen de gatilleros, tienen campaneros, tienen representantes políticos, tienen todo, la sociedad decente tiene que aguantar análisis que inclusive tildan de extorsionador al presidente de la República. Bueno, sí, efectivamente, la consulta popular es una expresión plena de la democracia. Preguntar al soberano, como se dice, casi como lugar común. Por supuesto. Pero, ¿y las preguntas? ¿Y por qué no ir más bien a la Constituyente? Bueno, porque es parte de los discursos de la extrema derecha global, el ataque al pensamiento, a la academia, al intelectualismo, a la búsqueda de la verdad. No me sorprende en el discurso del gobierno, del asambleísta Castillo. Después, me parece que es muy problemático asumir que en el modo en que el presidente está convocando a la consulta popular, está llamando a un diálogo abierto y democrático con la sociedad. Él decreta y declara una consulta popular en un tono agresivo, en un tono de confrontación, en una lógica del enemigo que ahora es, y quiero retomar unas palabras de Andrés Castillo. Él dice, la única pata coja, o sea, la única, la que le falta controlar es la Corte Constitucional. Por eso es la única pata coja. Con lo cual tenemos un entonces eso no es un clima, hay una deriva autocrática y hay un incremento de las lógicas autoritarias en el conjunto de las relaciones entre el gobierno, el Estado y la sociedad. Frente a eso estamos. La metáfora de la pata coja que acaba de usar mi contertulio describe como el que más cómo está pensando el gobierno. Hay un sector, hay una institución que todavía no controla. Todas las demás están a mi alcance y bajo mi influencia. En esas condiciones, la convocatoria a la consulta popular no es una invitación a la sociedad, a las organizaciones, a los sectores políticos a debatir, sino que es parte de los recursos de poder para someter al debate público y a otros actores políticos. El tema de la pata coja. Artículo Tenemos controlado todo, nos falta solamente este espacio. Artículo 1 de la Constitución, la soberanía radica en el pueblo. Nada más. No quisiera extender